para mantenerse con vida. Así que iniciamos la grabación y nada, vamos a dar la bienvenida a todas y todos. Bueno, mi nombre es Carlos Velázquez, soy técnico SIDE de I+D+I Transferencia de la Fundación General Universidad de La Laguna. Formo parte del equipo de técnicos y técnicas SIDE a nivel regional y estamos organizando desde la Fundación pues, este evento denominado Transformación Digital, Inspiración, Acción e Impacto. La RESIDE es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, la ASISI, y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con una tasa del 85% en el marco del programa operativo FEDER Canarias 2014-2020. Hemos contado con la colaboración en el diseño y en la ejecución de este evento del European Institute of Innovation and Technology, a través de su proyecto Ideation, que intenta fomentar pues, la innovación y el emprendimiento en la educación superior. Y dicho esto, no me queda otra cosa que presentar y bueno, dar paso a David Luis, que nos va a hablar sobre bueno, los consejos sobre ventas que nos va a venir súper bien. Así que, David, adelante. Genial, muchas gracias por la presentación, Carlos. Como tenemos mucha confianza, te voy a preguntar, ¿has tenido que leer? Pues algunas cosas sí, porque se me va la pinza, ya estoy dando paso al resto de gente, a nuevas inscripciones, o sea, esto es un... Muchas gracias por estar hoy aquí. Seguramente sin vosotros esto se habría convertido en una conversación entre Carlos y yo solamente. Así que gracias a todos por estar aquí. Comentaros que me gusta que durante la conversación que tengamos hoy que sea interactiva, ¿de acuerdo? En el sentido que podéis en el chat que tenemos a la derecha, como vemos a Junior, que ha sido el primero en escribirnos algo hoy, pues que podáis poner vuestras preguntas a medida que vamos a través de la charla, ¿de acuerdo? Intentaré ceñirme a la hora, ¿de acuerdo? Tengo muchísima información que daros. El objetivo de hoy es principalmente que dentro de vuestras organizaciones, seáis, por ejemplo, un freelance, seáis, por ejemplo, una startup o una compañía que ya lleva más de 10 o 15 años en su sector, que podamos vender de una nueva forma más innovadora, que podamos internacionalizar más fácilmente y también que lo podamos hacer de una manera que sea un poco low cost, ¿no? Os comparto pantalla. Si me confirmáis que la podéis ver, os lo agradecería. Vale. Se ve correcto, sí. Perfecto, genial. Pues bueno, hoy hablaremos un poco de esto, del reto de vender en nuestro SaaS o en nuestra startup, ¿de acuerdo? Pero como he comentado, es aplicable tanto si somos autónomos como si somos una empresa que lleva muchos años en el sector, seamos una empresa más, digamos, más tradicional como una empresa más innovadora, ¿de acuerdo? Antes de empezar, comentaros un poquito sobre mí, porque Carlos no me ha presentado. Yo llevo creando compañías desde hace muchísimos años, desde los 14. Entre ellas he creado ya 3 compañías SaaS, 2 de ellas con clientes en más de 26 países. La última se llama Trend, con la que acabamos de levantar una ronda de inversión de 600.000 euros y acabamos de arrancar recientemente este año justo. Y bueno, el año pasado. Y bueno, es una compañía con la que ya estamos empezando a tener nuestros primeros clientes y ha sido un pequeño cambio después de mi experiencia en Boardfight, donde lo que hacíamos era ayudar a e-commerces y a marcas a poder monitorizar los precios de sus competidores online. Y bueno, vendíamos principalmente a este tipo de clientes, ¿no? A tiendas online y a marcas. Aparte de esto, pues bueno, he tenido el placer y la suerte de haber podido trabajar con compañías tan grandes como Amazon, Telefónica, Uber, P&G, Vodafone, gobiernos de Colombia, de Costa Rica y de un montón de compañías e instituciones más, ¿no? Por lo cual he podido tener muchísimas reuniones con ellos, cerrar acuerdos con ellos, llevar a negociaciones con ellos muy largas y muy cortas también. Así que espero que esa experiencia se pueda ver hoy, ¿de acuerdo? Entonces, comencemos primero por entender un poco cómo va a ir la charla. Y a mí me gusta mucho que esto sea un bullshit free zone. Es decir, todo lo que os voy a contar hoy, si os voy a contar algo va a ser de historias reales, quizás no de algunos nombres, pero siempre intentaré que sea lo más verídico posible y si me hacéis alguna pregunta que no sepa responder, también os diré, oye, lo siento mucho, pero no voy a poder saber responderte esa pregunta de manera adecuada, ¿vale? Así que sentiros libres en hacer cualquier tipo de pregunta, ¿de acuerdo?
Comentaros, como ha comentado Carlos, que vender es la única cosa que va a salvar a vuestra compañía. Y os lo comento porque yo he estado, por ejemplo, en compañías, en fases de inversión, en la que hemos estado intentando levantar una ronda de inversión y no lo conseguíamos, pues porque la atracción de la compañía no acompañaba. Es decir, no estábamos vendiendo lo suficiente. Y en cambio, cuando hicimos el cambio de foco y nos enfocamos a vender, levantamos la compañía y luego pudimos cerrar la ronda de inversión, ¿no? Por lo cual, de lo que nos vamos a dar cuenta es que el dinero de los inversores no es infinito y lo que sí nos va a salvar siempre va a ser el tener clientes en la compañía porque es lo que nos va a dar tracción y también libertad, ¿no? Comentaros que antes de empezar, cuando trabajamos, por ejemplo, con un equipo de ventas y ya nos metemos un poquito en materia, hay que definir muy bien o entender cuál es nuestro tamaño de mercado, sea la compañía que sea, ¿de acuerdo? Sea una compañía más tradicional o más innovadora, tenemos que entender cuál es el tamaño total de nuestro mercado, que aquí he puesto un ejemplo, que puede ser, por ejemplo, el mercado de la suscripción en vídeo a nivel mundial, que pueden ser pues canales tipo YouTube, Netflix, puede ser un Prime Video de Amazon, etcétera, ¿no? Pues ese sería el tamaño total, ¿de acuerdo? Todos los que se suscriben a ese mercado de vídeo. Si tuviésemos que reducir el mercado, porque aquí al final del día nosotros lo que buscamos en una startup es tener el tamaño total bien definido, pero también queremos saber cuál es el tamaño que está disponible para nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros sacamos un servicio de vídeo online en el que todo nuestro contenido está en inglés, lógicamente en ese tamaño de mercado disponible no vamos a poder atacar al mercado hispanohablante, sino solamente al anglosajón. Por lo cual, cuando nos metemos en el SAM, el tamaño de ese SAM, que pueden ser, me lo invento, 10 billones, 5 billones, lo que sea, pues va a ser menor porque nos vamos a enfocar solamente al mercado anglosajón, por ejemplo, ¿no? Y luego el SOM es el mercado, digamos, aquí está mal escrito el SOM, pero déjame ver si Samsung, a ver si lo tenemos también en Google, que se puede encontrar muy fácilmente. Es el Serviceable Obtainable Market, que en traducción básicamente es el tamaño de mercado al que sí que podemos ofrecerles un servicio, ¿no? Aquí puede estar todo el mercado anglosajón, pero ahí hay niños y hay abuelos que a lo mejor, personas mayores que a lo mejor no son de nuestro mercado target. Pues hay que reducirlo al SOM y son personas de entre 20 y 40 años que a lo mejor estos 10 billones de dólares de posible revenue que teníamos, posibles ingresos, se reduce a, me lo invento, 4 billones, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro nuestro SOM porque ahí es donde vamos a ir definiendo también un poco nuestra estrategia según eso, porque si no hay suficientes clientes a los que atacar, no vamos a poder definitivamente montar lo que viene a ser una estrategia de ventas, ¿no? Y esto, estoy empezando por la parte más teórica y ahora iremos a la parte más práctica, porque si no tenemos esta parte teórica muy bien definida de hacia dónde vamos, cuáles son los pasos que queremos dar, lógicamente acabaremos creando una organización de ventas sin objetivo alguno y sin una vista hacia la dónde ir, ¿no? Un camino hacia el seguir. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en mis compañías definimos una estrategia de ventas, siempre definimos dos cositas interesantes, ¿no? Una, el timeline y las mediciones que vamos a hacer, es decir, cuándo vamos a revisar si hemos cumplido esos objetivos o no. Pues tenemos primero, en este caso, nosotros en una estrategia dijimos, venga, estrategia del quarter 1 al quarter 2 del 2022, ¿no? Es decir, un trimestre completo. Y vamos a revisar mensualmente los resultados el 7 de enero, el 7 de febrero y el 7 de marzo y la revisión final va a ser el 7 de abril. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar cuál es la cantidad de dinero que queremos cerrar en total. De esa cantidad de dinero, al final del día, cuando definimos la estrategia de ventas, tenemos que pensar en el plan financiero también, pero no me quiero meter en temas muy complejos. Simplemente tener muy claro cuánto queremos cerrar en ventas, ¿no? Y aquí a la derecha pongo un ejemplo, porque al final del día, si tú quieres cerrar esto en ventas, tienes que llegar a tener objetivos más pequeñitos, unos OKRs o objetivos de compañía de, por ejemplo, cuáles son los leads al mes que tenemos que contactar y en base a esos leads que tenemos que contactar, cuántas reuniones conseguiremos y de esas reuniones que conseguiremos, con qué porcentaje de cierre conseguiremos cerrar esos deals y esos deals, es decir, esas negociaciones que cerremos, ¿cuál es el ARPA? El ARPA es el Average Revenue per Account, es decir, es la media que va a pagar cada cliente, por lo cual
Para resumir, si yo tuviese que definir la estrategia de ventas de una empresa, diría, vale, yo mensualmente quiero cerrar 5.000 euros, ya sé que mis clientes pagan 500 euros al mes cada uno de media, pues lo que tengo que hacer es cerrar 10 deals. Ahora bien, si yo necesito cerrar 10 deals y tengo un ratio de conversión de reunión a cierre de un 20%, es decir, de 1 de cada 5 con los que me reúno lo convierto en cliente, entonces necesitaré mensualmente conseguir 50 reuniones. Si necesito conseguir 50 reuniones al mes, ¿cuántos de los que yo contacto desde un primer momento y desde una primera instancia consigo convertirlos de ser un lead al que nunca he contactado? Lead al final del día viene a ser una persona que podemos haber contactado o no, pero es un cliente potencial para nosotros y puede ser cualificado o no cualificado, es decir, que puede cumplir con los requisitos para que pueda ser una compañía potencial para nosotros o puede no cumplirlos. Entonces, de estos 142, si nosotros tenemos un porcentaje de cierre del 35% de lead a reunión, habrán 142 personas que tendremos que conectar mensualmente. Y este va a ser mi objetivo principal, porque sé que si cumplo esto, esto debería de cumplirse, siempre y cuando estos números también de porcentaje de conversión se cumplan. Por eso siempre se suele ir un poquito a mayores. Yo, por ejemplo, si tuviese un objetivo aquí de 142 leads al mes y esto llevo un año con estos porcentajes de cierre, yo me iría a 200 leads perfectamente. Y le diría a mi equipo, no, aquí hay que ir a por 200 leads. Y luego si se cumple el 70% del objetivo, estaré dentro de mi objetivo. Pero vamos a mayores siempre, ¿de acuerdo? Siempre a mayores. ¿Qué más hay que definir antes de empezar a vender? ¿Quién es nuestro champion dentro de la empresa? Nuestro decision maker, que se llama, ¿no? ¿Quién va a ser el que empuje nuestra herramienta, solución, producto dentro de la compañía o el que, digamos, toma esa decisión de compra? Entonces, aquí la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿quiénes son? Definirlos muy bien. Personas, por ejemplo, de 20 a 40 años que consumen contenido en Internet. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Significan qué suelen hacer en su día a día. Por ejemplo, si yo pienso en un e-commerce, si pienso en una tienda online y digo, vale, quiero ver las tiendas online que venden en España zapatillas deportivas. Pues busco en Google zapatillas deportivas y tranquilamente me puedo ir a Google Shopping y dentro de Google Shopping ya empezar a hacer listados de compañías que venden zapatillas deportivas en España, ¿vale? Entonces, una vez me hago esos listados de compañías, luego veremos cómo les podremos contactar, ¿no? En el caso de, por ejemplo, gente que ven contenido en Internet, pues anuncios de Facebook, anuncios de Instagram, porque normalmente van a estar en ese tipo de redes sociales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que encontrar un poco es el canal a través del que vamos a atacar a esos leads, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy un poquito, de los canales. ¿Y cuáles son los canales principales cuando hablamos de la venta en B2B, tanto en B2B como en B2C? Porque todos los canales son aplicables a ambos tipos de negocios, es decir, tanto si vendemos a persona física como si vendemos a una compañía, ¿no? Está el outbound, donde nosotros contactamos al cliente por primera vez, no tiene conocimiento de nosotros, y aquí esto es un tipo de venta que funciona muy bien, sobre todo para las compañías que son un must-have. Un must-have significa que es una solución sin que con la que mi cliente, si no la tiene, no va a poder vivir con ella, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un must-have, si encontramos una empresa inmobiliaria que lo que hace es ofrecer servicios de co-living, ofrece servicios o alquileres y demás, un must-have para ellos puede ser un seguro de hogar, ¿no? Un seguro para al final del día proteger sus bienes inmuebles. Ahí sí que seremos un must-have y el canal de outbound nos puede llegar a funcionar, ¿de acuerdo? Por llevarlo un poco al terreno un poquito más de innovación o tal, por ejemplo, en el mundo del e-commerce, hoy en día, si tú tienes un e-commerce multimarca donde vendes zapatillas deportivas de Nike, de New Balance y de Adidas, lógicamente vas a tener otros competidores que vendan esos mismos productos, ¿no? Y un must-have para ellos puede ser una herramienta como Boardify de monitorización de precios. ¿Por qué? Porque sin eso están ciegos en el mercado y van a tener precios que pueden ser muy diferentes a la realidad que existe, ¿no? Y van a perder muchas ventas. Por lo cual, en Boardify el outbound fue algo que nos funcionó muy bien, ¿no? Inbound, esto es cuando el cliente viene a nosotros, es como el Product Discovery, ¿no? Nos han descubierto, por ejemplo, buscando en Google, son ellos quienes están buscando la solución. Y aquí el nice to have es donde mejor funciona. ¿Por qué?
porque son productos que, bueno, podría tener y podría mejorar mi negocio, pero a lo mejor no es una prioridad principal, ¿de acuerdo? Entonces, al no ser una prioridad, solo vamos a ir a aquellos clientes potenciales que realmente estén buscando por una solución así, porque si no, forzar una venta con alguien a quien le hemos atacado por outbound puede ser muy, es decir, el porcentaje de éxito va a ser muy bajo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la parte de partners que puede funcionar tanto para el nice to have como el must have. Lo único que los nice to have también hay que tener en cuenta que suelen ser herramientas o productos con menor coste, ¿de acuerdo? Por eso siempre hay que intentar crear un producto que sea must have porque nos va a servir tanto el outbound como el inbound como el canal de partners, ¿de acuerdo? Si queréis poner en comentarios aquí en el chat si creéis que tenéis un must have o un nice to have, es un buen ejercicio para vuestras compañías, ¿de acuerdo? Descubrir eso para saber luego cuál es el canal a utilizar adecuado. En inbound siempre yo no me suelo meter demasiado, ¿de acuerdo? Pero sí que vamos a hablar un poquito de inbound. Y en inbound, sobre todo, cuando hablamos de inbound, hablamos del SEO, hablamos del SEM. El SEO al final del día es el posicionamiento de palabras. Yo, por ejemplo, en una compañía, a nivel de SEO, simplemente con traducir las páginas web, y luego lo comentaremos, ya te entran un montón de leads de otros países si eres capaz de vender a nivel internacional. Por ejemplo, cuando traduces al portugués, entras no solamente en el mercado portugués de Portugal, sino también en el mercado de Brasil, ¿no? Lo cual es un mercado inmenso. Toda la parte de SEM, newsletters, webinars, PR, que es básicamente toda la parte de notas de prensa, se considera inbound, y redes sociales, ¿de acuerdo? Redes sociales a nivel orgánico. Si nos ponemos a hacer ads, ya se va a considerar outbound, ¿no? Lo que comentaba, si queremos utilizar el inbound para captar clientes, con tan solo traducir nuestra página web, si somos capaces de ofrecer nuestro servicio de forma internacional, va a ser que nos entren leads de forma orgánica, digamos, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, tengamos un buen trabajo de SEO también detrás, ¿vale? Aparte de eso, otra de las recomendaciones que doy es la de hacer webinars, ¿vale? Como el de hoy, por ejemplo, el webinar de hoy pues se está grabando, y una de las cosas que suelen hacer muchas compañías es grabo el webinar y una vez al mes lanzo un anuncio de que vamos a hacer el mismo webinar el 20 y pico de septiembre, y lo que va a ver la gente realmente es una grabación. Entonces, cuando la gente ve esa grabación y termina la grabación, ya aparezco yo en pantalla para resolver dudas después del webinar, ¿de acuerdo? Eso sí, hay que estructurar muy bien el webinar para que no dé pie a hacer preguntas durante el webinar y demás. De hecho, ahora mismo seguramente estaréis dudando si esto es una grabación. Estoy de broma. Y lo que podéis hacer es que una vez lanzáis el webinar, podéis lanzar anuncios, claro, en LinkedIn Ads, por ejemplo, para que se una más gente a esos webinars y podamos captar, lógicamente, más leads. Para mí es una buena forma, muy buena forma, aparte de lanzar, por ejemplo, contenido en nuestro blog donde tengan que dejar el correo, los webinars es una forma increíble para vender. Porque se te van a unir, me lo invento, 20, 30, 40 personas, da igual la cantidad de personas que sean, que están interesadas en tu servicio y que al terminar el webinar van a poder realizar preguntas y vas a poder interactuar con ellos, ¿no? Y además de eso, que te quedas con los correos electrónicos para seguir haciendo push posteriormente al webinar, ¿no? Luego tenemos la parte de outbound, de la que vamos a hablar mucho hoy, toda la parte de eventos, llamadas en frío, el social selling, que es toda la parte de vender por LinkedIn, que es algo que realmente os voy a intentar dar hoy una nueva perspectiva de cómo vender a través de LinkedIn, que muy pocas empresas están haciendo, y yo ya lo he probado en estos últimos meses y funciona muy bien. Y la parte de call emails, que es básicamente emails en frío, ¿de acuerdo? La parte de partners, simplemente comentar que, bueno, hay muchos marketplaces de apps. Por ejemplo, si conocéis Shopify, Magento, PrestaShop, pues tienen sus propios marketplaces donde podemos subir nuestra aplicación si tenemos una integración con esos MS o, por ejemplo, con HubSpot. ¿Y qué es lo que sucede con estos marketplaces? Estos marketplaces al final nos dan acceso a un montón de clientes, porque si yo me meto, por ejemplo, en el marketplace de Shopify, lo que voy a ver es un montón de aplicaciones que me puedo instalar. Y si yo soy una tienda de Shopify, el primer canal o lugar donde voy a buscar un servicio o un producto va a ser el marketplace de Shopify. Comentaros que hoy en día se están creando muchas empresas cuyo modelo de ventas está solamente enfocado a sacar el producto en el marketplace de Shopify y vender a través del marketplace de Shopify, ¿de acuerdo? Por lo cual, bueno, es un mercado gigantesco porque hay más de 1 millón de vendedores también en todo el mundo de Shopify y creciendo, ¿de acuerdo?
Partners de integración y agencias, esto normalmente cuando vendemos un producto B2B, un producto como puede ser el de Boarfy o el de Trend, donde ayudamos a las marcas a encontrar a influencers o creadores de contenido que encajen con su perfil. Al final del día, cuando vendes productos de estos tipos, puedes encontrar partners, agencias, que a cambio de una comisión te presentan a sus clientes. O integration partners. Si, por ejemplo, tu solución requiere una integración que es un poco más compleja, son partners que no solamente te presentan al cliente, sino que llevan toda la parte de integración también, ¿no? Esto es un poco lo que me comentaba antes, que el canal va a depender un poco del tipo de producto que tengamos y según el tipo de producto nos va a funcionar mejor un canal u otro, pero a mí lo que me gusta mucho es dividir el funnel en tres stages diferentes, ¿no? En vez de hacer un funnel muy amplio y muy complejo, para aquellos que estéis familiarizados con los funnels, cuando vemos un funnel o un embudo de ventas, la mayoría de ellos pues están divididos como en 5, en 6, en 7 pasos, en un montón de pasos diferentes, ¿de acuerdo? A mí me gusta dividirlo solamente en 3, porque si tienes un problema en uno de los pasos lo vas a identificar mucho más fácil. En este caso, me gusta dividirlo en adquisición, que son todos los leads a los que vamos a contactar o estamos contactando, en conversión, que es toda la parte de una vez ya hemos tenido la reunión y hemos básicamente contactado con esos leads y hemos tenido la reunión, los hemos cerrado como clientes, y en retención, una vez hemos cerrado el cliente, ¿qué repetición tiene si se trata de un e-commerce, por ejemplo? Porque tenemos que conseguir una tasa de repetición y una fidelidad determinada. O la retención de los clientes en, por ejemplo, una compañía SaaS, ¿no? Donde al final del día el churn rate, que se llama, o la tasa de cancelación, es una de las métricas más importantes a medir y de la que hablaremos luego, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de cada uno de los funnels. No sé si hasta el momento de las partes del funnel, perdonad, y vamos a empezar por la parte de adquisición. No sé si hasta el momento tenéis alguna duda, la podéis ir dejando en el chat sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, en el funnel, para poder pasar por todo ese funnel, vamos a necesitar montar una estructura de ventas o un equipo de ventas, ¿de acuerdo? Antiguamente, cuando separábamos el equipo de ventas, era una sola persona la que hacía el research, digamos, o esa investigación de mercado. Y la investigación de mercado consiste en buscar compañías que encajen con nuestra marca. Esos criterios que hemos definido antes de el quién y el dónde y a qué tipo de compañías, tamaño de empresa. Por ejemplo, cuando nosotros definimos eso en Trend, definimos que tienen que ser e-commerce multimarca, que tienen que ser marcas monomarca, que tienen que tener más de 10 empleados, que no pueden ser productos, por ejemplo, que sean, digamos, de temporada, por ejemplo, productos de verano o de invierno, porque sabemos que luego la tasa de cancelación va a ser muy alta. Entonces, definimos todas estas cositas y esa tarea la realiza el Market Research. Es un perfil de persona que lo que va a hacer es buscar las compañías a las que vamos a contactar y no solamente buscar a esas compañías, sino también va a buscar la persona de esas compañías a las que vamos a contactar. Y ahora hablaremos de cómo y qué herramientas vamos a utilizar o esa persona va a utilizar para lograr esos objetivos. Luego tenemos el SDR o el Inside Sales. El SDR significa Sales Development Rep, es decir, la persona, el representante de desarrollo de ventas, ¿de acuerdo? Por traducirlo de forma completamente literal, y es la persona cuyo objetivo es cerrar reuniones, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo que tiene directamente, lo único que tiene que hacer es cerrar reuniones y en el proceso de ventas, que ahora lo veremos más amplio, veremos también luego cuáles son las herramientas que va a utilizar para poder cerrar esas reuniones. El Account Executive es el que ya recibe las reuniones y una vez recibe las reuniones tiene que cerrar el deal, lógicamente, y finalmente pasarle ese deal o ese acuerdo al equipo de Customer Experience o el equipo de Customer Success, que se llama, o atención al cliente, que es el que ya luego se encarga no solamente de ayudar en toda la parte de integración, por ejemplo, sino que también se encarga de cuidar del cliente una vez se ha dado de alta y luego también hablaremos de la importancia de esto, ¿no? ¿Cómo queda entonces el proceso de ventas cuando lo ampliamos? Aquí, como podéis ver, estos son los puestos de trabajo. Comentaros que luego os pasaremos la presentación, se la compartiré a Carlos por si la puede, no sé si la tienen que pedir, Carlos, o si la compartes tú directamente, ¿cómo funciona? Yo comparto todo. Perfecto, pues Carlos os la compartirá sin problema, por lo cual no hace falta que hagáis screenshots ni nada ahora, ¿vale? Entonces, el Market Research es esa persona que busca las compañías, hace la búsqueda de la compañía y muchas veces la búsqueda del lead también.
Hay veces que lo hace también el SDR, la búsqueda del lead directamente. Esto dependerá de cuánto tiempo esté trabajando el market research en nuestra compañía, porque normalmente suelen ser universitarios que acaban de salir de la universidad, personas que han salido de un máster, donde el salario es mucho más bajo también y suelen empezar part-time o de prácticas en este tipo de empleos, ¿de acuerdo? Y el SDR sí que suele ser una persona más full-time, que una vez ya tiene la información del lead, el email, el teléfono, por ejemplo, ha entrado por inbound, lo que hace es cualificarlo. Cualificar significa ver si cumple con los requisitos previos que le hemos dado a nivel de estrategia. Lo que hemos comentado antes, queremos empresas que sean e-commerce o que sean marcas, que vendan en online, me lo invento, y que tengan más de 10 empleados. Pues esta persona de aquí va a comprobar todo eso contactando con el prospect, no me sale ahora la palabra en castellano, pero contactando básicamente con el cliente potencial. Si no conseguimos contactarlo, pues le seguimos mandando emails de nurturing cada X tiempo de, oye, por ejemplo, si fuésemos una compañía de Wi-Fi, correos de nurturing serían, por ejemplo, nuevas funcionalidades, no sé qué, o, por ejemplo, ¿sabías que Amazon está haciendo cambios de precio, no sé qué? Pues post de blog, cositas así, para poder volver a recuperar el contacto con ese lead, ¿no? Y una vez contactamos con él, vemos si está cualificado. Si no está cualificado, descartarlo directamente. Es decir, aquí, señoras y señores, tenemos que ser muy estrictos. ¿Por qué? Porque si ya desde el principio el market research hace su trabajo mal, ya está haciéndome perder el tiempo de todo el resto del equipo y eso no lo podemos permitir. Y tampoco lo podemos permitir por parte del SDR. Si hay un lead que no cumple con los requisitos específicamente que lo hemos dado, ese lead se va a la basura, literalmente. No queremos saber nada de ese lead. ¿Por qué? Porque me va a hacer perder el tiempo del account executive, que me puede cerrar el deal, porque el account executive le pones una reunión delante y va a ir a cerrar el cliente. Ahora bien, como me lo cierre también, este también está haciéndome perder el tiempo luego del equipo de Customer Success, porque el account executive luego ve si la reunión también ha sido cualificada o no. Pero si me fuerza una venta, ¿qué me va a pasar si me fuerza una venta? Y me ha pasado muchas veces cuando me han forzado una venta, que el cliente me dura un mes. He perdido un montón de dinero aquí en el tiempo de esta persona, he perdido un montón de dinero aquí, he perdido un montón de dinero aquí y he perdido un montón de dinero aquí. Y si mi CAC, mi coste de adquisición de clientes, es de 700 euros y este cliente paga 350 euros, acabo de tirar 350 euros a la basura porque mi equipo no sabe hacer su trabajo bien de cualificación. Y aquí tenemos que ser muy estrictos con esto, ¿de acuerdo? Porque si no, estaremos tirando dinero a la basura. No perder el tiempo con clientes potenciales con los que no vamos a poder trabajar y ya lo tenemos muy claro, ¿de acuerdo? Luego también están los clientes potenciales que te dicen, oye, cuando tengas esta funcionalidad entro como cliente. No, no, no. Entra como cliente y luego si quieres te construyo la funcionalidad, ¿de acuerdo? Porque aquí podemos perder también mucho dinero y tiempo. Adquisición, perdona que me haya puesto tan serio, pero era un tema importante, ¿vale? Adquisición, market research, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo vamos a encontrar los leads a los que tenemos que contactar. Por un lado, tenemos un montón de herramientas de lo que se llama scrapping. Scrapping significa sacar información, digamos, de Internet, por decirlo de alguna manera, de manera un poco automatizada. Herramientas que yo he utilizado, sobre todo Dexi, cuesta unos 100 euros al mes, más o menos. Es una herramienta que te permite automatizar toda la búsqueda de, bueno, hacer robots, básicamente. Entonces, si vamos a ver un ejemplo de un vídeo muy rápidamente de cómo en las páginas amarillas de Estados Unidos sacan los contactos de restaurantes, creo que era en este ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona simplemente se mete en Dexi, ¿de acuerdo? Y, bueno, se mete primero en páginas amarillas y dice, vale, quiero coger este número de teléfono, quiero coger todos los restaurantes de Indianápolis, en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Copiamos el link, ¿vale? Nos metemos en nuestra herramienta de Dexi, le damos a crear un robot poniendo ese mismo link y lo que hace Dexi es básicamente que desde su sistema se mete dentro de esa página web y abajo, en la parte de abajo, es decir, en la parte de arriba veremos que ahora aparecerá la página web y en la parte de abajo, si sabemos un poco de HTML o conocimientos de CSS, que es lo que necesitaremos para hacer esto, podremos crear acciones que queremos que este robot que vamos a crear realice. Por lo cual, si aprendemos a utilizar una herramienta como Dexi, seremos capaces de extraer información de cualquier página web pública de manera automatizada, sin tener que estar cogiendo cada uno de los datos uno a uno, ¿de acuerdo? Si los queremos coger de uno a uno, también se puede hacer, pero vamos a ver cómo es el resultado en este caso una vez ya montado el robot. Vale, ya ha montado el robot, ¿vale? Ahora le va a dar al play. Aquí lo que le está diciendo es básicamente, si hago pausa, oye, vete a esta página web
pasa por cada una de las páginas, pasa por cada uno de los elementos y coge el nombre del restaurante y coge el número de teléfono. Y luego todo esto te lo va a acabar colocando en una especie de Excel que te puedes descargar. Y ya directamente lo puedes subir a tu CRM, a cualquier sistema que tengas de gestión y empezar a contactar con estos leads, ¿no? Y ahora hablaremos de la parte de contacto también. Pero herramientas como Dex y Octoparse, en resumen, nos van a ayudar a poder encontrar esos leads a los que queremos contactar. ¿Qué más cositas? Claro, hemos encontrado los nombres de forma masiva de todos los leads, pero hay que cualificarlos de alguna manera. El Market Research, esta personita de aquí, antes de pasarle el deal o el lead, perdonad, al SDR, tiene que asegurarse de que cumple con unos requisitos. ¿Qué herramientas utilizamos? Por ejemplo, Wapalizer o BuildWith. Wapalizer es una herramienta que nos sirve, por ejemplo, pues para ver cuál es la tecnología que está utilizando esta página web, al igual que BuildWith. En el caso de Wapalizer es una extensión de Chrome que a mí me va genial y le va muy bien a todo el mundo que está en el mundo de las ventas, porque no solamente te da información de cuál es, en qué sistema está hecho esta página web, que puede ser Shopify o un desarrollo propio, sino que te da otras informaciones de qué herramientas utiliza, por ejemplo, esta empresa, y podemos ver que si utiliza una herramienta muy cara, veremos que, por ejemplo, Datadog, me lo invento, pues veremos que están gastando dinero en otra herramienta que cuesta X dinero, ¿no? O, por ejemplo, utilizan Dovetail, que es uno de nuestros competidores, X, ¿no? Entonces, podremos ver toda esta información y meter esa información en el Market Research, en el CRM, para que el SDR esté más preparado a la hora de contactar con ese lead, ¿de acuerdo? Y también, lo que comentaba antes, para cualificarlo y saber si encaja o no con nuestra marca, ¿vale? Otras cositas importantes, toda la parte de cuántas visitas tienen, por ejemplo, en la web, así sabremos cuánto tráfico tienen. Para esto utilizo SimilarWeb. Si no aparecen datos de tráfico, es que es una empresa pequeñita, ¿de acuerdo? Pero si yo pongo, por ejemplo, aquí, vamos a poner PC Componentes, por ejemplo, nos dará datos de cuáles son las visitas de PC Componentes, en este caso las visitas totales, pero a nosotros lo que nos interesa es las visitas mensuales, que aparecerá aquí. En julio 9,3 millones, en agosto 8,3. Hacemos media de los últimos 3 meses, que es lo que solemos hacer nosotros, y este dato lo ponemos en el CRM. ¿Por qué? Porque cuantas más visitas tienen normalmente, pues más vamos a tener que, es decir, más cualificado va a ser el lead porque normalmente mayor revenue suelen tener las compañías, ¿de acuerdo? Normalmente. Marc comenta que hay otras herramientas como Semrush o Ahrefs que son más fiables para analizar el tráfico web. Es correcto, lo que pasa es que no son gratis como SimilarWeb. Es decir, SimilarWeb lógicamente tiene unos límites, al igual que de búsqueda gratis, como cualquier otra herramienta, pero te puedes cambiar luego una pestaña de incógnito y seguir haciendo búsquedas. Por lo cual, si queremos montar un equipo de ventas con el menor coste posible y nuestro equipo de marketing no tiene Semrush y no utiliza Semrush, lo mejor es utilizar SimilarWeb, ¿de acuerdo? Porque va a ser gratuito. Luego tenemos Growyo, por ejemplo, que nos sirve para ver cuál es el revenue que tienen estas compañías, pero también podemos buscar en Google por el revenue y nos van a aparecer, por ejemplo, un montón de compañías como El Economista o otras páginas donde veremos cuánto dinero están facturando estas compañías y clasificar, digamos, esas compañías según el revenue también, porque nos interesan las que más factura, porque van a tener menos problemas a la hora de pago, no siempre, pero van a tener menos problemas de pago y también depende un poco del tipo de compañía a la que vayamos, ¿no? Si vamos muy a corporate, si vamos más a mid-market, si vamos más a pequeñas y medianas empresas. Otro consejo, conseguir un CRM, sea HubSpot o sea Freshworks. Nosotros, por ejemplo, en Trend, pues utilizamos HubSpot, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar muy rápidamente una cosita de HubSpot, rápidamente, para que veáis un poco los criterios de cualificación, ¿no? Lo que os comentaba. A ver. Un segundito. Os voy a enseñar una compañía que tenemos en HubSpot de ejemplo y un poco la información que solemos recoger, ¿no? Por ejemplo, esta compañía, lo bueno de HubSpot es que puedes conectar tu correo. Aquí yo tengo todo ordenado un poco con mis deals, los contactos que tenemos por aquí y luego, aparte de los contactos, tenemos por aquí información, ¿no? Información muy útil, por ejemplo, qué tipo de compañía es, qué número de empleados tiene, qué categoría de productos tiene, el producto, lo que os comentaba antes, venden solo en verano, en invierno, durante todo el año.
qué tipo de SMS tiene, el revenue no lo hemos conseguido y la cuenta de Instagram, que también es importante para nosotros, ¿no? Y luego en cada contacto y en cada lead, pues tenemos el correo electrónico, tenemos todo el tema del número de teléfono, tenemos pues información relevante de este tipo para poder contactarle y todo eso tiene que estar básicamente en un sistema. Puede ser un CRM, que debería de ser un CRM, o puede ser un Excel, pero tenerlo en algún sitio porque necesitaremos un orden a la hora de poder atacar a estos leads, ¿no? Y poder contactarles. Está en HubSpot, que tiene una versión gratuita que va muy bien. Freshworks es otra de las versiones baratas que hay en el mercado. Y otra que últimamente estoy tocando, porque la estoy probando y tal, es Pipedrive, que va muy bien y a nivel de precios también está muy bien, ¿de acuerdo? Y lo interesante de estas tres soluciones es que tienen integraciones con la mayoría de herramientas que hay en el mercado, por lo cual utilizaría uno de estos CRM seguro. Comentaros que tenéis también, esto es una recomendación que siempre doy, si tenéis una startup, una compañía, lo que sea, daros de alta en Join Secret por $99 al año o 199 al año, que es lo que pagamos nosotros en Trend. Tenemos acceso a créditos en un montón de herramientas, por ejemplo, en Fresh Sales, que la he comentado antes, el CRM que puede llegar a costar entre 50 y 100 euros al mes, dependiendo de los empleados que tengáis, 2 o 3 empleados en el equipo de ventas, pues nos saldría gratis el primer año, por ejemplo. Tenemos Airtable también, Typeform y tenemos un montón de créditos en servidores también de Amazon Web Services, etcétera, y todo por $199 al mes, ¿de acuerdo? Pasamos a la parte de SDRs, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, hemos identificado a los clientes, sabemos cuáles son las compañías a las que vamos a atacar. Ahora bien, ¿cómo sacamos su email o sus datos de contacto, ¿no? Y cómo les contactamos. Aquí hay varios consejos. El primero, utilizar herramientas tipo Find That Lead, que no sé si la conoceréis, probablemente algunos sí, otros no, pero en Find That Lead es una herramienta que nos va a servir para poner en esta herramienta el nombre de la persona, a ver si, no recuerdo cuál era mi usuario, pero probaremos con algún aleatorio. A ver. Si no, buscaremos un vídeo de Find That Lead y listo, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que nos permiten herramientas como Find That Lead o Hunter, que es otra herramienta que ahora la escribiré aquí en la pantalla, es poner el nombre de una persona, sus apellidos, el dominio y nos da directamente el correo de esa persona y el acierto normalmente suele estar aproximadamente en un 60%, 70% de efectividad, por lo cual que luego cuando contactemos a ese lead veremos esa efectividad del 70% más o menos, por lo cual de cada 100 leads que realmente busquemos, y por eso siempre hay que ir a mayores, pues nos encontraremos con menos a los que podremos llegar a contactar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a ver si no, vamos a buscar, a ver, Verify, ¿no? Aquí, herramientas de búsqueda, vale. Entonces, como comentaba, aquí también podemos poner un dominio, mira, aquí está poniendo el nombre de la persona, ¿vale? Así es como funciona esta herramienta, de hecho el coste tampoco es muy alto. El nombre de la persona y aquí ponemos el correo, el dominio de la persona y ya directamente nos genera, como podéis ver, el email de esa persona automáticamente y esto, el Market Research o el SDR puede insertar esa información luego en el CRM o la podemos coger también de LinkedIn, ¿de acuerdo? Y otra herramienta que funciona muy bien también es Hunter, hunter.io, ¿de acuerdo? Hunter es otra herramienta también en la que podemos lo mismo, buscar emails de personas y bueno, os recomiendo que comparéis ambas, que veáis cuáles os da mejor resultados. A mí Find That Lead me va muy bien y de hecho es una empresa de aquí, de Cataluña. Luego tenemos Woodpecker y esto es una parte muy, muy importante, la parte de Woodpecker. Ahora tenemos el correo de esa persona, ¿vale? Entonces, si tenemos el correo, le tenemos que contactar. ¿Cuál es la mejor manera de contactarle? He utilizado herramientas de todo tipo, ¿de acuerdo? Desde HubSpot Sequences a Woodpecker y a otras herramientas más de ventas y para mí la que mejor me ha funcionado siempre en tasas de respuesta en todo es Woodpecker porque utilizan IPs individuales por cada compañía que la utiliza. ¿Y para qué sirve Woodpecker? Para hacer campañas de drip mailing. ¿Qué son las campañas de drip mailing? Pues las campañas de drip mailing son campañas en las que nosotros mandamos un correo, no nos contesta y si no nos contesta se envía un segundo correo. Si no nos contesta ese segundo correo se envía un tercer correo. Si no, pues y puedes realizar acciones diferentes, ¿no? En Woodpecker
que la vamos a abrir por aquí para que veáis un ejemplo. A ver, no sé si tengo ahora mismo... No recuerdo en qué cuenta estoy. Vale, estoy logueado en una cuenta de prueba, genial. Entonces, aquí tú puedes crear una campaña en Woodpecker, ¿vale? Vamos a editarla y decirle, oye, pues vamos a mandar un primer email, que sea, por ejemplo, pregunta rápida, lo que sea. Aquí podemos poner el nombre de su compañía y el nombre de la nuestra, por ejemplo, o incluso decir, oye, el nombre de la compañía y el nombre nuestro para el título del correo, ¿no? Podemos poner lo que queramos, el mensaje del correo que le vamos a enviar, las horas a las que queremos que se envíen estos correos y luego podemos añadir o bien una condición o añadir un paso. ¿Qué hace este paso? Aquí le vamos a poner un segundo correo y en este segundo correo lo que va a hacer es que se va a enviar 3 o 4 días o cuando queramos después del primer correo. Es decir, si yo te mando este primer correo y no me contestas, a los 3 días se va a mandar automáticamente el siguiente correo y esto lo podemos personalizar, ¿vale? De esta manera hacemos contactos diferentes de todo tipo. Y os voy a enseñar algunos resultados de mis campañas que he hecho con Trend, por ejemplo. Y ahora hablaremos de cómo conseguimos estos resultados también. Por ejemplo, 65% de respuesta. Lo normal en el mercado de respuesta está por debajo del 10-12%, ¿de acuerdo? Yo estoy obteniendo un 65%, un 52%, un 41%, un 19%, un 33%, un 26%, un 34%, un 22%, 36%, 28%, dependiendo un poco de la campaña. Pero estos son los resultados que obtengo yo y como veis la cantidad de leads tampoco es que sea baja. Aquí tenemos 95, 68, 78, 114, 47, 94. Al final del día hemos contactado aquí a más de 300 leads y nos habrán contestado al menos el 40% de media, ¿de acuerdo? Entonces, ahora hablaremos un poco de cómo conseguimos esto, de algunos trucos, pero vamos a abrir una de ellas, por ejemplo, esta que me gusta mucho. En esta campaña, lo que hacemos un poco y lo que tenéis que entender cuando escribimos un email a un cliente potencial es que no nos conoce de nada, ¿vale? Sí, Carla. Pregunta de Carla, si recomendamos alguna herramienta similar a Woodpecker, pero gratuita. Las que he probado, ninguna es gratis y Woodpecker te sale $40 al mes y para mí es la que mejor funciona por la tasa que tiene de recepción de correos, ¿vale? Porque he visto que en HubSpot mandas 100 correos, por ejemplo, HubSpot tiene la parte de secuencias también, mandas 100 correos y llegan muchos menos de los que llegaría con Woodpecker. Les llega correo no deseado y cosas así. Con Woodpecker la verdad es que la tasa de llegada es muy alta, ¿vale? Luego aquí también tienes las estadísticas para ver cuánta gente lo ha abierto, cuánta gente ha respondido, cuántos ha sido bounce, es decir, correos que no nos han funcionado. Fijaros que de 76 correos que metimos, pues un 20% no funcionó. Es decir, Find That Lead nos falló en un 21,1%, ¿vale? Pero estuvo acertado en un 80% casi. Entonces, lo que comentaba, en el primer correo, lo que vamos a hacer en este primer correo es escribir un poquito ¿cuál es el valor que tenemos? El valor que damos como compañía. Siempre intentar que sean correos cortos, ¿de acuerdo? Intentar que no sea demasiado largo. Y luego, hacer snippets también, es decir, snippets no, perdonad, hacer bullet points, ¿de acuerdo? Y también utilizar un snippet. El snippet suelen ser básicamente contenido personalizado para esa marca o ese cliente potencial en concreto. Y aquí nosotros lo que le decimos es que como en el CRM ya tenemos integrado y yo le pido al Market Research que me ponga si es un Shopify, un Magento, un PrestaShop, el cliente potencial que recibe esto recibe: hola Carlos, ¿qué tal estás? Te escribo porque he visto que en la Fundación de la Laguna colaboráis con varios creadores de contenido e influencers, tal. Y luego le digo el envío de productos integrado con Shopify, integrado con Magento, integrado con PrestaShop, específicamente con el CMS que utilice ese cliente potencial, ¿de acuerdo? Y luego hacemos otras virguerías, por ejemplo, en el segundo correo nos cargamos la firma y ponemos un enviado desde mi iPhone, lo que hace que parezca mucho más manual el correo, ya no es automático. Y también metemos pues más cositas, como por ejemplo al final ya de cierre les ponemos una presentación que pueden ver y este enlace está traqueado, por lo cual si Carlos ve la presentación en mi último correo, yo ya lo sé, se me crea una tarea automáticamente y cojo el teléfono. Hola Carlos, ¿qué tal? Oye, te manda un par de correos y he visto que posiblemente hayas visto la presentación y inicias una conversación con esa persona al momento, ¿no? Seguimos. Jorge nos pregunta por aquí, opinión de MailChimp. MailChimp te sirve sobre todo para newsletters o personas que se han suscrito a tu newsletter. Aquí estamos hablando de outbound y de contactar a personas que nunca se han dado de alta en nuestra newsletter o no nos han contactado previamente, ¿vale? Social selling, todo el tema de vender a través de LinkedIn. Y ahora seguiremos con Woodpecker para que entendáis por qué en esta campaña, por ejemplo, en todas estas campañas que veréis ahora, todas estas
de aquí para abajo, la que está del 52% para abajo, todas estas para abajo, son campañas en las que hemos cogido al lead que no conocíamos de nada, el correo electrónico de Find That Lead y les hemos contactado. Ahora bien, 65% de respuesta y 52% de respuesta, estas dos campañas son campañas de LinkedIn, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros campañas de LinkedIn? Y aquí es una de las claves que os voy a dar. LinkedIn no funciona para vender, no sirve para vender. Olvidaros de una vez, por favor, ya de vender por LinkedIn. Enviar mensajes de texto así de grandes y tal, no nos sirve de nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en LinkedIn? Nosotros conseguimos el email de la persona primero, los metemos en una campañita de esta, ¿de acuerdo? Y cuando de esta campaña se envía el segundo correo, tenemos un sistema en el que automáticamente le crea a mi equipo una tarea para contactarle por LinkedIn y decirle, hola Carlos, te hemos mandado un correo electrónico, ¿lo has podido ver? Te hemos mandado un correo a no sé qué, a esta dirección. No sé si lo has podido ver por casualidad. Es básicamente un texto así en el que no te estoy diciendo, es decir, no te estoy vendiendo nada, simplemente te digo, te he mandado un correo. O directamente, de hecho, lo que hablamos aquí y decimos, te manda un correo para hacer una campaña de prueba con vosotros, por ejemplo, ¿no? Y lo que buscas es simplemente que esa persona abra el correo o que te conteste en LinkedIn y te diga, oye, no lo he recibido, y te dan otro correo, y suele pasar mucho, ¿no? Y cuando te dan otro correo, los metemos en estas otras campañas, ¿de acuerdo? Pero LinkedIn no sirve para vender y también de otra forma para lo que lo usamos, que lo utilizamos para estas dos campañas, es que contactamos con un primer mensaje diciendo, hola Carlos, ¿qué tal estás? Te contacto. Empezamos siempre diciendo algo tipo, no me gusta mucho contactar por aquí, para intentar bajar también un poco la guardia. Y decimos algo del tipo, lo que buscamos aquí en estas dos campañas es porque son personas que anteriormente en las campañas de email nos han dado bounce, porque no hemos conseguido el correo en Find That Lead, o cositas así, es decir, no hemos conseguido contactar con ellos anteriormente, por lo cual lo que vamos a hacer es contactarles por LinkedIn y decirles cuál es tu correo electrónico. Y una vez nos dan el correo, si nos han dado el correo ellos directamente, los metemos en esta campaña. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Muchas gracias por contestarme por LinkedIn. Te escribo porque, como te comenté, y sigues ya la conversación, pero la sigues en automático, con los siguientes correos automatizados también, ¿de acuerdo? Por lo cual vamos a optimizar mucho nuestro tiempo. Y si en cambio Carlos me dice, oye, tienes que hablar con Marta, pues aquí enviamos otro correo de hola, ¿qué tal estás? Os escribo porque Carlos me ha compartido vuestro email para contactaros directamente. Y esto es un snippet. Aquí lo que hacemos es que al lead le metemos como personalizado quién ha sido el referido que nos ha dado ese contacto y hacemos que la conversación de nuevo parezca muy natural, ¿no? De me ha dado Carlos tu contacto y esto también hace que la tasa de respuesta sea súper alta porque es Carlos quien me ha dado la referencia dentro de la empresa, ¿no? Genial. Mark, yo sugiero que veas las fichas de GMB en Google Maps de cada empresa para conseguir los correos. Además, lo puedes hacer por sectores y mandar emails en modo bulk. Eso lo puedes hacer solamente si la compañía a la que vas a atacar es una compañía con digamos, con tienda física o si, por ejemplo, vas a atacar eso a retailers principalmente. Pero cuando te mueves en el sector online y con compañías que no venden en tiendas físicas, como puede ser un PC Componentes, como puede ser un Minimalist Man, un Mini Planta, no los vas a encontrar en Google Maps, los tienes que encontrar al final del día en otros marketplaces o comparadores de precios como Amazon, Google Shopping, etcétera, ¿no? Pero buena idea. Luego tenemos la parte de cold calling. Al final del día aquí hay muchas herramientas. Aircall, por ejemplo, es la que mejor está posicionada en el sector porque se integra con nuestro CRM. Una de las cosas que hacemos nosotros es grabar las llamadas también, ¿de acuerdo? Y esas grabaciones se guardan y las reproducimos entre todo el equipo, las mejores llamadas y las peores también para reírnos un poco, pero las mejores sobre todo para que todo el equipo aprenda un poco de qué es lo que se está haciendo bien y frases que te puede decir el cliente, preguntas que te hacen y un poco así vas entrenando a todo el equipo de ventas, ¿no? Vamos rápidamente con errores comunes que realizan los SDRs, ¿vale? Lo primero, esperar resultados inmediatos, ¿de acuerdo? Esto es algo que pasa muchísimo, que se rinden muy fácilmente y lo que no entienden es que cada lead requiere de 2 a 4 semanas de trabajo, ¿de acuerdo? Escribir emails muy largos, por favor, a partir de 3 párrafos ya parad, no me metáis demasiado, intentar que sean short and sweet, cortos y dulces, ¿de acuerdo? Luego también hacer esto
disparar demasiadas balas en vez de insistir a los leads que ya nos han contestado. Es decir, me contestan 10 leads, pero me estoy centrando más en adquirir otros nuevos leads que en trabajar los 10 que ya realmente me han contestado y he conectado con ellos. Y esto es un error muy común que suelen hacer, ¿vale? Rendirse demasiado pronto con targets ideales, es decir, con clientes que cumplen nuestra cualificación y simplemente no nos están haciendo mucho caso, que puede ser por un tema del momento. Rendirme demasiado pronto es algo que un error que suelen cometer. Y también rendirse demasiado tarde, lo que comentaba antes. Si vemos que un lead no está cualificado, no perder más el tiempo, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa es que se fijan más normalmente en el número de llamadas que realizan que el número de reuniones que han cerrado. Mi objetivo es, por ejemplo, imaginar que Carlos trabaja como SDR con nosotros, ¿de acuerdo? Carlos, te estoy usando de ejemplo para todo hoy. Y entonces Carlos trabaja con nosotros como SDR. Y yo le digo a Carlos, Carlos, necesito 5 reuniones semanales. Llega Carlos el lunes y me cierra 5 reuniones, yo no le voy a pedir las 200 llamadas extras. Ya me has cerrado las 5 reuniones de esta semana. ¿Quieres quedarte esta semana a seguir trabajando y cerrar más reuniones y ganar más comisión? Adelante. ¿Te quieres ir para casa? Vete para casa. Me da igual, me has cumplido con el objetivo, ¿de acuerdo? Y eso es lo importante. Enfocarnos sobre todo en las métricas del proceso, en qué es lo que realmente tenemos que medir, no en la actividad. Es decir, si realizo 200 llamadas y cierro 10 reuniones, genial, pero si realizo 200 y cierro una, voy a tener que hacer 800 más y las haces hasta cerrar esas 8 reuniones, que es lo importante para la compañía, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, que esto no lo tengo en la presentación, pero esto es muy importante, que todo el mundo en ventas también comete el error, es lo siguiente. Yo lo llamaba en Boardfire y se lo explicaba a todo el equipo de ventas continuamente, una vez al trimestre, una vez cada mes les explicaba esto. El 48% de los vendedores no hacen un seguimiento un seguimiento a sus leads. El 25% hacen un segundo contacto y paran. El 12% hacen un tercer contacto y paran. Y el 10% solamente hacen más de 3 contactos, ¿de acuerdo? Y lo que hay que saber es que solamente el 2% de los contactos de las ventas se hacen en el primer contacto. El 3% se hacen en el segundo contacto. El 5% se hacen en el tercer contacto. El 10% en el cuarto contacto. Y el 80% de las ventas se realizan entre la quinta y la 12ª vez que contactamos con el lead, o la quinta a 12ª reunión, ¿de acuerdo? No tienen por qué ser reuniones, pero sí emails, por ejemplo. Y por eso solamente el 10% de los vendedores son los que se llevan la mayor parte de las comisiones y son los que mejor venden, ¿de acuerdo? Porque son capaces de hacer seguimientos a sus leads de manera continuada y de manera organizada. ¿Qué más cositas? Algunas preguntas del SDR, ¿vale? Y aquí el SDR es una figura un poco odiada por los compradores, odiada porque te pueden llamar en un mal momento. Lo primero de todo, siempre que llaméis por teléfono, te pillo en mal momento. Y si la respuesta es sí, no te preocupes, te llamo en otro momento y tienes que tardar 3 segundos en colgar. No quiero que tardes más de 10 segundos en colgar. ¿Por qué? Porque le estás molestando. Si te ha dicho que no es un buen momento, no es un buen momento y punto. Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Te pillo en buen momento? No, me pillas aquí liado. Ah, no te preocupes, te llamo en otro momento, mañana mismo. Un abrazo, tal, pam. Ya está, se acabó la conversación. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que me llaman un vendedor, me ha pillado en una cena, un vendedor de Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los recuerdos que tengo, me dice, oye, ¿te pillo en mal momento? Le digo, sí, es que estoy cenando con la familia. Me dice, ¿qué día te vendría bien para tener una reunión, tal, no sé qué? Te acabo de decir que estoy cenando con la familia. Esa fue la última vez que tuve un contacto con esa persona, porque colgué directamente el teléfono, me mandó correos, me volvió a llamar y bloqueé el número de teléfono. ¿Por qué? Porque me está molestando en mi tiempo libre y no voy a admitir ni permitir que nadie me moleste en mi tiempo libre. Seas un vendedor o seas quien sea, si te he dicho que estoy en un mal momento, me va a sentar mal, lógicamente. Y más cuando estoy cenando con la familia. Y siento que mi reacción haya sido así, pero es que es la reacción que vas a provocar en la otra persona. Lo que vas a hacer es caerle mal, y en ventas es algo que va de relaciones personales. No solamente está la parte de organización y la parte que os estoy dando hoy a nivel teórico de, oye, hay que seguir unos procesos y demás, sino que está la parte de la relación, y la relación hay que cuidarla mucho. No solamente al principio cuando vendes al cliente, sino también la continuación, una vez se convierte en un cliente nuestro. Tenemos que cuidarlos porque si no, ¿dónde está la calidad de nuestra empresa, no? Entonces, directamente, 10 segundos, me cuelgas si te dice que no, ¿de acuerdo? Olvídate de cuándo vas a hacer así. No, te creas una tarea y le vuelves a llamar al siguiente día. Me da igual lo que quieras hacer, pero cuelga al momento, por favor.
Luego, otras de las preguntas que se suelen hacer, ¿no? Cuando aquí, sobre todo, lo que hay que hacer es una preparación un poco de preguntas que tengan que ver con nuestro negocio, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, en este caso, oye, ¿cómo está tu equipo de ventas o de marketing organizado, ¿no? En nuestro caso, puede ser un tema de, oye, ¿cómo estás gestionando las colaboraciones con influencers? O en el tema de precios, oye, ¿estáis haciendo una gestión manual de todo el tema de los cambios de precios? ¿O estáis monitorizando los precios de vuestros competidores? Tu trabajo en las llamadas es hacer preguntas, dejar responder. ¿Por qué? Porque tu trabajo no es vender en la llamada, tu trabajo es cerrar una reunión. Pero antes de tener el objetivo de cerrar una reunión, tu objetivo es saber si está cualificado. Entonces, hacemos preguntas, sabemos si está cualificado. Una vez sabemos que está cualificado, le explicamos lo que podemos hacer para ayudarle, porque él mismo se ha llevado al problema. Oye, ¿estás haciendo una gestión manual de los precios? Sí, ahora mismo tengo una persona que se encarga solamente de esto, tal, no sé qué. Ah, pues justo tenemos una solución en la que lo que hacemos es, ¿te apetece que te lo enseñe? Porque es una plataforma muy visual. Y ahí cierras la reunión, ¿de acuerdo? Pero primero preguntas, preguntas, preguntas para sacar y saber si realmente tiene el problema que estamos solucionando. Y luego, finalmente, siempre, siempre, antes de terminar la llamada, el call to action. Es decir, al finalizar la llamada siempre tienes que cerrar un siguiente paso. Te voy a mandar el contrato. Oye, quedamos la semana que viene y te presento a no sé quién. Oye, te hago una demo dentro de 3 días. Siempre un siguiente paso, ¿de acuerdo? ¿Qué más Lavi, cositas? Sí, perdona, Lavi, quedan 3 minutitos, yo tengo que abandonar la sala. Vamos, muchísimas gracias por la presentación. O sea, vamos, si quieres terminar, te dejo que termines con 10 la audiencia. minutos, yo creo. 10 Va- minutitos más. Vale, y no quiero que se pierdan nada, así que, pero sí que tengo que desconectar lo que es la grabación para pasar a la otra, ¿vale? Y seguir el horario. O sea, yo te compro a ti. Ahora estaba en el final, Carlos. Yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno, espero que con la presentación pues pueda seguirlo, ¿vale? Muchísimas gracias y nada, te dejo con el resto, ¿vale? Gracias a ti, Carlos. Hecho. Perfecto. Marc comentaba, para que todo esto funcione